el Salmo 32 en la versión palabra nueva traducción viviente. La versión que voy a estar leyendo, este salmo, es la nueva traducción viviente. El perdón de Dios, un llamado a estar a cuentas con Dios. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano me disciplinaba. La disciplina de tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar más mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por tanto, todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con acción de victoria. Gloria a Dios. Versículo 8. El Señor ahora nos dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno con una soga para mantenerlos controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable de Dios a los que confían en Él. El amor inagotable del Señor a todos los que confían en Él. Y el versículo 11, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Bien, muy interesante en esta noche la enseñanza de este salmo. Este salmo nos va a guiar a cómo volver el corazón a Dios, a cómo refugiarnos en Él, cómo experimentar su misericordia, cómo experimentar su fidelidad, cómo experimentar su amor. Dios, que es rico en misericordia, va a extender su mano para otorgarnos su perdón. ¿Cómo nos enseña entonces este salmo tan maravilloso a experimentar la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios? ¿Cómo vamos a ver en este salmo el obrar de Dios en la vida de aquellos que con corazón sincero se humillan delante de su presencia? A manera de introducción, permítame referirles la siguiente historia. Un hombre muy acaudalado, un hombre muy pudiente, acostumbraba a prestarle a muchas personas. Y en la medida en que prestaba, mucha gente quedaba en un estado de no poder pagarle su deuda. Este hombre, al recuperar gran parte de su deuda y al ver que su adeudado no podía corresponderle, empezó a escribir con su firma en la parte de abajo del talonario de la deuda:
perdonado y firmaba. Escribía la palabra deuda, perdonaba y firmaba. Deuda, perdonada y firmaba. Este hombre llegó un momento en que muere, pero su esposa, al encontrar estos documentos, se dio cuenta que había mucho dinero en la calle y vio la oportunidad a través de un litigio, a través de ir ante un magistrado a reclamar ese dinero para poder recuperar la deuda. Cuando estaba con sus acreedores, con los acreedores, cuando estaba allí con sus deudores, perdón, ante el juez, el magistrado, el juez empezó a analizar toda la evidencia. ¿Qué sucedió? Que el juez, al analizar la evidencia, encontró que el marido de la señora había escrito deuda perdonada y firmaba. Así que el juez le dice a la señora, señora, esta es la firma de su marido, a lo cual ella responde, sí, claro, esa es la firma de mi esposo. Él le responde, el juez, y le dice, bueno, mi señora, no tiene usted derecho a reclamar absolutamente nada, pues en vida su esposo perdonó la deuda a cada uno de sus deudores. Veremos a través de este texto bíblico cómo Dios hace lo mismo con todos aquellos que ponen en él su esperanza, que miran hacia Cristo, el único Salvador, el único Señor, dador de la vida. Cómo Él ha de manifestarse, cómo Él ha de mostrar su misericordia y bondad con todos aquellos quienes le necesitan. Primeramente, en este salmo, el primer punto que quiero tratar con ustedes es lo que encontramos en los versículos 1 y 2. Número 1, la dicha de ser perdonado. La dicha de ser perdonado. Para los que están tomando apuntes, versículos 1 y 2. Ahí encontramos la dicha de ser perdonados. Este salmo, más que ser una instrucción de cómo confesar nuestros pecados, a diferencia del Salmo 51, donde David, al acostarse con Betsabé, va y confiesa su pecado y escribe cómo confiesa él su pecado. Acá él no está demostrando cómo es que él confiesa su pecado. Más bien es el paso a paso de cómo David vivió su proceso cuando pecó y cómo experimentó la dicha del perdón de Dios. Dos palabras que resalta el salmista para referirse a la dicha que podemos experimentar por el perdón de Dios. ¿Qué palabras utiliza allí el salmista para referirse cuando Dios nos perdona? ¿Qué puede experimentar el ser humano pecador? Número 1, utiliza, en la Reina Valera utiliza la palabra bienaventurado. Acá dice felices, alégrense. Feliz, alégrense, verdaderamente dichoso. Esto es lo que encontramos allí en la palabra. Lo que puede experimentar el ser humano en la dicha de ser perdonado. El perdón de Dios trae consigo verdadera felicidad, verdadera bendición, verdadera dicha. Nos hace ser verdaderamente felices, bienaventurados. Pero en este mismo sentido, David también menciona 3 palabras a las que hace referencia respecto a los que necesitan el perdón de Dios. ¿Quiénes entonces, de acuerdo al versículo 1 y 2, necesitan del perdón de Dios? Los que desobedecen, los desobedientes, los
pecadores o los culpables. Son palabras sinónimas, ¿ya? Son palabras que hacen referencia al pecado, a nuestra conducta que se revela contra Dios. Los desobedientes, el pecador y el culpable. Lo anterior es la manera en que Dios actúa para brindar esperanza al ser humano pecador. Es decir, el ser humano pecador, por la misericordia de Dios, puede llegar a experimentar, al ser perdonado, puede llegar a experimentar verdadera dicha, verdadera felicidad, ser un verdadero bienaventurado. Las expresiones perdonar tiene que ver con el don o el regalo que Dios otorga a todos aquellos que cumplen con cualquiera de estas condiciones antes mencionadas, sea un desobediente, sea un pecador o sea un culpable. En esa categoría, mis hermanos, nos encontramos todos los seres humanos, pues todos hemos sido desobedientes a Dios de alguna u otra forma. Todos hemos pecado, es decir, decidimos apelar o actuar bajo nuestros propios criterios y nuestras propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. Las consecuencias que esto nos ha traído nos hace ser culpables delante de Dios por haber violado sus mandamientos o sus leyes. Por ende, el ser humano es merecedor del justo juicio de Dios. Pero aquí es donde entra la buena noticia que el salmista esboza a gritos en este cántico. Verdaderamente es feliz, verdaderamente es dichoso, verdaderamente es bienaventurado todo aquel a quien Dios perdona. Todo aquel a quien Dios perdona. Dios, sabiendo que no podíamos alcanzar sus estándares, nos concedió el privilegio, mis hermanos, de reconciliarnos con Él en la persona de su Hijo Jesucristo, quien muriendo en lugar nuestro llegó a satisfacer la ira de Dios para con el hombre pecador. Por esa razón es importante que entendamos lo siguiente: es Jesús y solamente en Él es posible alcanzar la dicha del perdón por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, mi respuesta es porque en su muerte en la cruz se cumplen estas tres situaciones. Primera, su perfecta obediencia al Padre Celestial es contada a favor del ser humano que le reconoce como su Señor y Salvador. Ninguno de nosotros logró obedecer completamente a Dios, pero Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios en la persona de su Hijo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es una buena noticia, porque la Biblia dice claramente en lo que estamos estudiando en esta noche, que una de las palabras que el salmista muestra o hace referencia a la necesidad de quienes necesitan perdón son los desobedientes. Son los desobedientes. Como dice el mismo versículo 2. Alégrese aquel a quien se le perdona la desobediencia. Y Jesús, siendo obediente, su perfecta obediencia al Padre, es contada a favor de aquellos que le reconocen como su Señor y Salvador. Así que eso es una buena noticia para el que ha desobedecido a Dios, que al poner su mirada en Cristo Jesús, su perfecta vida de obediencia al Padre nos es contada a nosotros. En segundo lugar, Jesús, aunque no hizo pecado, aunque no cometió pecado, la Biblia enseña claramente que por nosotros se hizo pecado, no un pecador. Jesús no pecó, ni se halló mal en su boca. La Biblia enseña que Él se hizo pecado, es decir, mi maldad, mi pecado, todo lo que yo soy y represento como ser humano que se rebela contra Dios,
cayó sobre él el día en que fue clavado en ese madero, para que por medio de su muerte se pagara nuestra deuda para con Dios. Así que Jesús cumple la segunda condición. Nosotros pecadores, él se hizo pecado en su muerte en la cruz. Y en tercer lugar, su perfecta obra en la cruz hizo que toda culpabilidad nuestra por habernos rebelado contra Dios fuera quitada. Maravilloso, maravilloso lo que David nos está mostrando en este salmo. La perfecta obra de Cristo en la cruz tiene estos tres efectos ahora en la vida de quienes ansían el reconocerle como Hijo de Dios, su Señor y Salvador. ¿Qué logra entonces la perfecta obra de Cristo en nuestras vidas si le reconocemos como Señor y Salvador? Ya viendo que él cumple con las tres categorías que menciona David de aquellos que necesitan perdón, ¿verdad? Los desobedientes, los pecadores y los culpables. Jesús, en su perfecta vida de obediencia al Padre, nos otorga a nosotros lo que él hizo a favor nuestro. En segundo lugar, aunque no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en tercer lugar, su perfecta obra en la cruz nos dio el privilegio de que de nosotros se quitara la culpabilidad que por causa de nuestros pecados teníamos delante de Dios. ¿Qué trajo como consecuencia esa bendición? Bueno, en primer lugar, que con relación al pasado, a tu pasada manera de vivir, Jesús te salvó de la condenación del pecado. Tú y yo estábamos predestinados a ser condenados a causa de nuestro pecado. Estábamos destinados, a ser condenados por nuestro pecado. Pero Dios en su infinita misericordia nos predestinó para salvación. Y la obra perfecta de Jesús en la cruz hizo que nosotros fuéramos salvos de la condenación del pecado. ¿Cuándo fue eso? Hace más de 2000 años. Gloria al Señor Jesús por eso. En segundo lugar, en el presente, en la actualidad, esa perfecta obra de la cruz nos salva de la culpabilidad del pecado. Todo ser humano es culpable de pecado y la culpabilidad nos lleva a estar bajo el juicio de Dios. Pero gracias a la perfecta obra de Jesús en la cruz, somos declarados inocentes, justos delante de Dios. Y en tercer lugar, a futuro traerá como efecto el hecho de que nos salvará de la presencia del pecado. Oído a esto, lo que hizo la obra de Jesús en la cruz. En el pasado, el pecado que nos condenaba, Jesús nos salvó de esa condenación. En segundo lugar, en el presente, toda culpabilidad de pecado es borrada por la sangre de Cristo, porque trajo consigo ese efecto. Y en el futuro, el Señor Jesús nos salvará de la presencia del pecado cuando Él venga en poder y gloria y nos lleve con Él y nos permita participar de su gloria. En el momento de la glorificación, entonces ya no habrá más maldición. Cuando todo sea hecho nuevo, como promete en Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. En ese momento se cumplirá su promesa a cabalidad. No habrá más enfermedad, no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más maldición. Todo será consumado en ese momento. Cuando el Señor traiga su nueva creación, cuando nos haga partícipes de su gloria en el futuro. Desaparecerá entonces la presencia del pecado de nuestras vidas. Ahora sufrimos a consecuencia de la presencia del pecado. Nos enfermamos, nos deprimimos, morimos. Pero cuando Él venga, entonces seremos como Él. Y Él nos dará el privilegio, entonces, de que ya borrando la presencia del pecado, no haya más maldición, no haya más enfermedad, ni haya más nada que nos afecte. Gloria damos a Dios por eso, mis hermanos. El segundo punto de esta enseñanza
es el efecto del pecado en la vida del ser humano no arrepentido y la importancia de confesarlos. El efecto del pecado en la vida del ser humano no arrepentido y la importancia de confesarlos. El versículo 3 al versículo 7 estaremos desarrollando este punto. Desde el versículo 3 al versículo 7 desarrollaremos el punto, el efecto del pecado en la vida de todo ser humano no arrepentido y la importancia de confesar a Dios esos pecados. En primer lugar, negarse a confesar los pecados de los que evidentemente eres consciente trae consigo debilidad espiritual, flaqueza espiritual, falta de sentido. Se va el sentido, pierdes el significado de la vida y también el propósito. Se pierde toda sensibilidad a lo que a Dios se refiere y la vida se torna difícil. Las palabras más exactamente que usó el salmista fueron: mientras me negué a confesar mi pecado. Es decir, David estaba consciente que había pecado y ese pecado estaba allí en él y él no lo había confesado. Era un pecado consciente. Una cosa es el pecado consciente y otra cosa es el pecado inconsciente. Pero él estaba consciente de su pecado. Y dice que su cuerpo físicamente se consumía y gemía todo el día. De día y de noche sintió que la mano de Dios era fuerte sobre él y que sus fuerzas se habían perdido. Dice aquí la traducción, la Nueva Traducción Viviente: se había evaporado su fuerza como cuando el calor del verano evapora el agua. Así se siente todo creyente que, estando consciente o inconsciente, más que todo consciente del pecado, porque eso es lo que aquí se muestra, consciente de una situación pecaminosa en su vida y no la confiesa, trae como consecuencia la sequedad espiritual. Trae un desorden, un desequilibrio inmediatamente a la vida. Por lo cual David lo expresó de esa manera, está expresando su experiencia personal con el pecado. El pecado trae consecuencias, mis hermanos, que en ocasiones son irreversibles. Nos destruye, nos afecta físicamente, nos afecta intelectualmente, nos afecta emocionalmente e incluso atrofia la voluntad. Porque en ocasiones, queriendo salir de allí, de esa situación en la que te encuentras, la voluntad ni siquiera te da para levantarte de esa situación. David relata cómo la mano de Dios estuvo sobre él. Esto en la palabra se conoce como disciplina espiritual. Dios le estuvo corrigiendo su mal proceder. Su mal proceder estaba siendo corregido por Dios, lo cual resultó muy benéfico para su vida, muy beneficioso para su vida. Pues la disciplina del Señor y la tristeza que este acto de amor produce en la vida nos conduce, dice la palabra, al arrepentimiento. Nos conduce al arrepentimiento. ¿Tienes cuentas pendientes con nuestro buen Dios y Salvador? ¿Sientes que ha estado tratando con tu vida en medio de las circunstancias? ¿Necesitas arreglar algún asunto con el Señor? Quizás la manera en que Dios te esté tratando es a través de la circunstancia, y esa sea una manera de llamarte al arrepentimiento. Y hoy, a través de esta enseñanza, es otra forma de llamarte al arrepentimiento. Abandonar la fornicación, abandonar el adulterio. Si no te has casado, el llamado es a que te cases. Si llevas una vida desordenada, a volver tu corazón a Él. Si la vida es de parranda en parranda, a volver tu corazón a Él. Si el problema es con la mentira, a volver tu corazón a Él. Póngale el calificativo pecaminoso que le quieras poner con lo que hayas estado batallando y necesitas ponerte a cuenta con Él. La confesión genuina de ese pecado, mi hermano, mi hermana,
traerá como resultado inmediato, por medio de la fe en Jesucristo, su perdón. El apóstol Juan escribió en su primera carta universal, en el capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice el versículo 5. En el versículo 5, el salmista dijo: te confesaré todos mis pecados. No aguantó el trato de Dios. Dios empezó a cogerlo por aquí, lo empezó a coger por allá, lo empezó a tratar de día y de noche. Dice allí, la mano de Dios lo disciplinaba. Llegó un momento en que en su desespero no pudo soportarlo más y decidió confesar sus pecados. Y reconoció que realmente no seguiría insistiendo en ocultar su culpa. Y dijo: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Así como claramente lo dice Juan en su carta universal, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cual resulta en algo interesante que ya él había afirmado en el versículo 2. ¿Se acuerdan lo que él dice en el versículo 2? Esa es una reafirmación de lo que ya él había dicho en el versículo 2. Se alegran todos aquellos a quien el Señor les borró la culpa de su cuenta. Es una reafirmación de lo que está diciendo en el versículo 2. Así que, de allí que el salmista nos está invitando a refugiarnos en Dios. No hay otro mejor refugio que Él. Pues solo en Él tendremos la garantía de ser absueltos de toda nuestra culpabilidad por causa de nuestros pecados presentes que hayamos cometido. Nos advierte de la necesidad de hacerlo hoy. Como dice ahí el texto, mientras aún hay tiempo. Mientras aún hay tiempo, podremos ser librados del mal. Para poder ser librados del mal. Maravilloso. Ese maravilloso consejo de él. Versículo 6. Nos invita a orar, a refugiarnos en el Señor mientras aún haya tiempo. El tiempo es hoy, mi hermano, mi hermana que me escuchas, no mañana ni pasado mañana. Para que no te ahoguen las olas del juicio, las desbordantes olas del juicio. El tiempo es hoy. Así lo está describiendo David en este salmo. Mientras aún hay tiempo, el tiempo es hoy, para poder ser librado del mal, para poder ser librado del juicio de Dios. Él es nuestro refugio, iglesia, y amigos que nos escuchan, los que están cerca y los que están lejos. Dios es nuestro refugio, pero en ocasiones la falta de madurez en la comprensión de la obra redentora de Cristo, en vez de hacer de Dios nuestro refugio y acercarnos a Él, lo que hacemos es alejarnos, porque creemos que Dios no nos acogerá. ¿Acaso Jesús no estaba ilustrando esto en la parábola del hijo pródigo cuando dice que este muchacho se va, se malgasta todo lo que tenía y cuando regresa, el padre, aún viendo de lejos, corrió y así harapiento y sucio como estaba, lo abrazó? Nos hace falta entender y madurar en esa parte, en ese aspecto de la vida del cristiano. Comprensión completa de la obra redentora de Jesús. Esa completa obra redentora de Él en la cruz, ese acto magnífico de amor en la cruz, te debes de acercarte a Él para que halles en Él tu refugio y no alejarte en sentido contrario. Como le sucedió a Pedro, por ejemplo, al negar a Jesús, en vez de refugiarse en el Señor y pedirle perdón, lo que hizo fue llorar amargamente y terminó alejándose al punto que terminó volviendo a su antigua vida de pescador.
Mi hermano y amigo que ha sido redimido por la sangre de Jesús, no vuelvas a tu vida pasada. Allá no hay nada que buscar en este mundo. Pérdida es lo que hay, como me decía un gran amigo. Eso lo que hay allá es pérdida. Pero a pesar de todo, mis hermanos, a pesar de todo, el buen Dios de amor salió al encuentro de Pedro, lo encontró, lo fue a buscar, lo encontró en su antigua vida y lo volvió a traer a su redil. Finalmente, permítame terminar con lo que dicen los versículos 8 al 11. Con esto quiero finalizar en esta noche. ¿Cuál es la respuesta? En tercer lugar, tercer punto de este maravilloso salmo. La respuesta de Dios al hombre pecador, al ser humano pecador, hombres y mujeres. La respuesta de Dios al ser humano pecador. O si bien lo prefiere, la respuesta de Dios al pecador. En primer lugar, encontramos en el versículo 8 como respuesta una maravillosa promesa de Dios para la vida del pecador. ¿Cuál es esa maravillosa promesa para aquel que con todo su corazón le confiesa a él su pecado, se arrepiente, no vuelve a ese pecado, sino que se arrepiente de todo su corazón poniendo su esperanza y fe en Cristo? Dios le promete en el versículo 8 tres cosas. Número 1, promete guiarte por el mejor camino. Promete guiarte por el mejor camino. ¿Y saben ustedes quién es el camino? Claro, Juan dice que el camino, la verdad y la vida es Cristo. Jesús, la persona de Dios en la persona de Jesús nos mostró cuál era ese camino. Una nueva humanidad viviendo como Él para la gloria de Dios. Ese es el camino. Cristo, su persona, ese es el camino. Nos mostró cuál era ese camino. Y ese camino es el mismo, el modelo de nueva humanidad que nos presenta Jesús. Una humanidad cuyo principal mandamiento es amarse los unos a los otros. Es importante que tengas presente lo siguiente. No es el camino que tú crees que debes de tomar. Él te dice, te guiaré por el mejor camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final, dice el escritor de Proverbios, es un camino de muerte. Pero el Señor promete al hombre pecador arrepentido que se aparta de su pecado, le promete guiarlo por el mejor camino, a la manera de Cristo. Así que pregúntate si el camino por el que estás andando o por el que quieres volver a Dios realmente es el camino que debes de coger, porque Él promete mostrarte un mejor camino. Aleluya. En segundo lugar, también te promete dar su consejo. Te promete dar su consejo. Te haré entender y te enseñaré su consejo para tu vida. Y su consejo maravilloso está en su palabra. Tienes que abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios. Ahí está su consejo divino. Está el consejo de Dios para tu vida. Y en tercer lugar, promete cuidar de ti. Y sobre ti fijaré mis ojos. En esta versión, traducción viviente, dice, cuidaré de ti. Dios promete cuidar del ser humano pecador arrepentido. Esas son las promesas que Dios da a tu vida, si con todo tu corazón te vuelves a Él. De este tercer punto, en segundo lugar, en el versículo 9 encontramos dos advertencias importantes que Dios le hace al pecador, al ser humano pecador. Advertencias de Dios para el ser humano pecador. Su primera advertencia es: no seas terco, deja la terquedad. No seas terco. Tremendo, así se traduce acá. Te aconseja, te advierte de que no seas terco.
No pretendas manejar las cosas a tu manera. No seas terco. Dios ha puesto su consejo en hombres, en tu sacerdote, en tu pastor, en tu ministro. Él ha puesto su consejo allí para que te guíe, para que te oriente. No seas terco, acepta el consejo divino. Porque las cosas a tu manera quizás no van a funcionar. Quizás no van a funcionar. Has acostumbrado a llevar tu vida de X o Y manera, pero si quieres hallar consuelo, el verdadero consuelo en este tiempo del perdón de tus pecados, deja la terquedad y permite que sea el Señor quien guíe tu camino. Acepta el consejo divino, acepta el consejo que Dios te da a través de sus ministros. Acepta el consejo que Dios te da a través de tu pastor, a través de ese sacerdote que también te comparte homilía tras homilía la palabra de Dios. Acepta el consejo divino para que seas guiado por él. Y en segundo lugar, Dios, al tener un propósito para con tu vida, hará lo necesario con el fin de que te rindas a él. Eso significa ponerte un freno en tu vida. Si no quieres hacer caso, si quieres seguir en ese mismo camino, entonces el Señor hará lo posible para frenar tu andar, para que te pares y para que entiendas su propósito y qué es lo que Él quiere contigo. En palabras castizas, a las malas, o como el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel: con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y no queremos que Dios utilice ese método, porque Dios puede obrar en su misericordia, como ya lo vimos en sus promesas. Pero sí, solo si dejas la terquedad. Y de este tercer punto, en tercer lugar, miremos las consecuencias para el pecador no arrepentido y los beneficios de estar en paz con Dios. El versículo 10 y el versículo 11. Sufrimiento y dolor para el pecador no arrepentido. El juicio de Dios. El juicio de Dios para el pecador no arrepentido. Pero para el pecador arrepentido, para aquel que se humilla delante de Dios y reconoce su profunda necesidad de Él y pone su esperanza en Cristo, entonces podrá experimentar un amor. Y como resultado del amor de Dios, experimentará su perdón. Experimentará el perdón de Dios. El amor como resultado traerá su perdón a todos los que deciden confiar en Dios. A todos los que deciden confiar, esa palabra es clave, a todos los que deciden confiar en Dios y confiar en esa maravillosa obra de amor que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Mis amados hermanos, que esta palabra en tiempo de pandemia pueda traerte consuelo también. No es una palabra que dice, que está enfermo, te vas a sanar. No, es una palabra maravillosa de consuelo también, que trae esperanza al pecador. Y te dará consuelo también en este tiempo si tienes que arreglar cuentas con Dios. Dios está esperando, como ese Padre maravilloso con los brazos abiertos. Si te niegas, te hará entender a las bravas el camino por el cual debes de andar. Por eso te dice, no seas terco. Permite que Él te guíe. Permite que Él te consuele. Permite que sea Él el que te perdone, el que cubra tu culpa, el que no te inculpe de tu pecado. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por cada persona que pacientemente escuchó este mensaje de principio a fin. Te ruego que bendigas a tu iglesia, que bendigas a los amigos que a través del Facebook Live, Señor, siguen esta transmisión. Te rogamos que tú ayudes a cada hombre, mujer o niño que ha estado escuchando esta transmisión. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Mis hermanos y amigos,